Muy buenos días, es un gusto recibirlos en la Universidad Nacional de Lanús, en el marco del programa Democracias del Sur, que tiene como objetivo, en primer lugar, debatir en torno a las experiencias democráticas de América Latina y del sur global, investigar, producir conocimientos en diálogo con la comunidad y, en tercer lugar, formar en base a esa producción de conocimientos y a estos debates. Democracias del Sur es un programa que se encuentra dentro del vicerrectorado de la Universidad de Lanús y es una tarea que como equipo hemos emprendido con mucho afecto, pero también con mucho compromiso. Comprendemos que desde un continente signado por la desigualdad, la democratización de las estructuras políticas, económicas, de conocimiento y otras es una tarea realmente urgente. Esto implica una disputa en torno al modo de ver el mundo, una disputa en torno al modo de canalizar las aspiraciones, una disputa, en fin, acerca del modo de organizar el poder adentro de una sociedad. En ese sentido, Democracias del Sur apunta a repensar los modos en los que se neutraliza o se construye y se fortalece el poder popular. Esto desde múltiples miradas. En el caso de hoy, desde el pensamiento de Francisco, desde la tradición católica, que es una pieza indispensable para conocer la cultura latinoamericana y para accionar en ella. Para darnos la bienvenida va a estar Nerio Nairotti, cuya historia en la militancia política comenzó dentro de la militancia cristiana. El doctor Nairotti es doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Flaxo y la Universidad Nacional de Lanús, es vicerrector de la UNLA y director del programa Formarnos y de este programa Democracias del Sur. La conferencia estará a cargo de Eduardo Félix Valdés, quien es abogado, diputado del Parlasur por Argentina, fue embajador argentino en la Santa Sede, director de la Corporación América, Corredor Bioceánico Aconcagua, fue jefe de gabinete de Cancillería y presidente del bloque de diputados de la ciudad del Frente Justicialista. Ha sido condecorado por el Gobierno de la República de Chile con la Orden Bernardo de O'Higgins y por el Gobierno de la República Federativa de Brasil con la Orden del Barón de Río Blanco. El comentario de ambas exposiciones estará a cargo de Fabián Brown, quien es licenciado en Historia, general retirado del Ejército. En la UNLA dirige la carrera licenciatura en Planificación Logística y se desempeña como docente de la materia Pensamiento Nacional y Relaciones Internacionales. Los recibimos con un aplauso. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la Universidad Nacional de Lanús, en el nombre de toda la comunidad universitaria, estudiantes, docentes, no docentes, egresados, en el nombre de la señora rectora, la doctora Ana Jaramillo, quien estará a cargo del cierre de este evento en el día de hoy, junto con nuestro Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y en mi nombre, que con gusto los recibimos a todos ustedes. Recibimos con gusto a todos los miembros de la comunidad que están con sus stands allí haciendo conocer las experiencias, haciendo conocer el fruto de su trabajo, a todos los estudiantes que están acá presentes, docentes, no docentes, a quienes nos visitan en el día de hoy por la Pontificia Universidad Católica Argentina, el director de la Cátedra Pontificia, el licenciado Marco Gallo, la Universidad Nacional de Avellaneda, representada por el ingeniero Pedro Basara, el señor obispo de la diócesis Avellaneda-Lanús, Monseñor Rubén Frasia, quien está acompañado por el padre Marcelo Achával y el padre Alejandro Zelaya. A propósito, también están acá presentes distintas organizaciones que están mostrando sus experiencias, como decía recién, el colectivo de la Carpani, que está elaborando, está pintando 3 murales que tienen que ver con los 3 temas que vamos a abarcar hoy: el pensamiento de Francisco en clave política, en clave teológica y en clave social, en el territorio y la comunidad. El Movimiento Políticos por la Unidad, la editorial Ciudad Nueva, los Cuidadores de la Casa Común, la Acción Católica de Avellaneda Lanús, los Misioneros de Francisco, el Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes,
el Hogar María y José, Parroquia San José de Pompeo, el programa Formarnos, los misioneros del Hogar de Cristo, el Hogar de Cristo de Don Orione, la Utopía Francisco, el Atlas de América Latina y el programa Evaluar para fortalecer la democracia. También quisiera comentar que, aunque no tenemos un stand específico, el padre Marcelo Achával me pidió, y con mucho gusto hacemos, el anuncio de que se está organizando la pastoral social, la pastoral universitaria, y que están todos aquellos que quieran acercarse invitados a verlo. Luego él dará los elementos, las coordenadas para tomar los contactos, ¿no? También está acá Cayetano de Lela, que es un viejo amigo de la casa, un viejo luchador, cristiano y político, amigo del Papa, dice acá también. Tenemos, ya están los amigos que van a formar parte del panel próximo, que es el del pensamiento de Francisco en clave política, Julián Domínguez y Enrique del Percio. Y estarán llegando otros a quienes anunciaremos y agradeceremos en su momento. La Universidad Nacional de Lanús está próxima a cumplir 20 años, el próximo 4 de junio, y como todos saben, y para quienes no lo conocen, nacimos explicitando nuestro compromiso con la universidad. Como toda universidad pública es autónoma, pero siempre entendimos que no hay autonomía si no existe este compromiso, este servicio a la comunidad. Allí es donde se marca el norte de las investigaciones, de las carreras y de los eventos que se realizan. En el año 2014 iniciamos el programa Formarnos porque entendíamos que debíamos llenar un vacío en cuanto a la necesidad de formar dirigentes en la gestión pública y social para fortalecer nuestra democracia, para que todos, desde la base, tuvieran capacidad de deliberar, peticionar, controlar la gestión de gobierno, participar en las decisiones, articular las necesidades del desarrollo local con el desarrollo nacional y también formar el sujeto político y social autónomo que dé camino a cualquier proceso de transformación que lo sustente, autónomo del clientelismo, de la manipulación, del engaño mediático. Y así nació entonces este año el programa Democracia del Sur, que tenemos en vista de trabajar en conjunto con otras organizaciones de América Latina, con el propósito, como recién decía Aarón, de desarrollar estudios para fortalecer nuestra democracia, el concepto de democracia, los nuevos sujetos políticos emergentes y una nueva forma de llevar a cabo de manera más participativa la gestión pública y con mayor transparencia y en vista a las necesidades de los más desposeídos de la población. Espacios de encuentro también, ya sea a nivel de políticos, académicos, espacios institucionales o a nivel de base en los barrios, espacios, honguitos llamamos nosotros, de constitución de ciudadanía. Por eso lo que empezamos hoy no termina. Recién comienza y va a haber un amplio proceso de deliberación en el cual desde los barrios y en otros ámbitos vamos a seguir trabajando con todos estas exposiciones que se van a hacer ahora, las cuales van a estar filmadas y a partir de allí se va a ir desarrollando el debate. ¿Por qué en este programa Democracias del Sur y en esta universidad llevar a cabo un evento sobre el pensamiento de Francisco desde América Latina y para América Latina? En primer lugar, porque es un papa latinoamericano. Primer papa latinoamericano en la historia y argentino, por supuesto. Pero esto significa que nuestros propósitos como universidad, hermanados con otras universidades públicas, de desarrollar una descolonización pedagógica o, como dice nuestra rectora, una epistemología del sur, Francisco es una gran vertiente que nos alimenta a todos y no solamente él personalmente, sino toda la movilización que va generando en el mundo. En segundo lugar, porque ha significado un importantísimo giro en la Iglesia Católica, a la cual
la ha llamado a ser pobre y para los pobres, la ha convocado para que se dirigiera a la periferia, para que fuera una iglesia de servicio donde los pastores tuvieran olor a oveja. Y en tercer lugar, porque el liderazgo indiscutible mundial del Papa Francisco en relación con los problemas de la humanidad está ayudando, está colaborando a que el descarte, la globalización indiferente no avance y que realmente podamos de nuestro pueblo tener la posibilidad de generar democracias sustantivas con justicia social. Podríamos decir que Francisco nos propone en lo que ha dicho y hecho hasta ahora, porque mucho de lo del pensamiento de Francisco está reflejado en sus hechos y en los signos, sobre todo. Haberse decidido a vivir en Santa Marta ha sido un signo muy potente, y a partir de ese día todos los demás que vinieron, pedir que permanentemente se rece por él, esta humildad, pedir que le den un sándwich para darle al guardia que de pronto estaba ahí parado a la salida de la residencia. Nos va sorprendiendo día a día con lo que hace o con lo que omite hacer también. De allí que entonces el pensamiento de Francisco está construido con palabras, con encíclicas, con hechos y con signos. Pero en primer lugar nos ofrece un gran diagnóstico, los límites del capitalismo. En segundo lugar, propuestas para un proyecto de sociedad, para una democracia con justicia y en paz. En tercer lugar, porque plantea que el hombre tiene que estar en el centro de este proyecto. Y en cuarto lugar, porque también algo le da como pista al militante, al hacedor de la democracia. Vamos a lo primero. Y voy a ser breve con esto. Los límites del capitalismo. En la carta apostólica Evangelii Gaudium, Alegría del Evangelio, hace un diagnóstico cultural que comienza con una fuerte interpelación. Son muy contundentes aquellas menciones a la economía de la exclusión. Dice no a la economía de la exclusión, no a una nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a la inequidad que genera violencia. Estamos viviendo una crisis antropológica que niega la primacía del ser humano y hay que dar vuelta a esta situación, esta condición. También en esta carta apostólica habla de la dimensión social de la evangelización y allí plantea, no solamente para los cristianos, para todos los hombres de buena voluntad, que hay que incluir a los pobres en la sociedad, escuchar su clamor. Y es uno de los apartados más largos de la carta apostólica. Plantea los principios para avanzar en la construcción de un pueblo en paz, justicia y fraternidad. Claro que nos da indicaciones, orientaciones para el proyecto que debemos construir en nuestro continente. En primer lugar, dice, el tiempo es superior al espacio, dándole importancia a los procesos en la construcción de los pueblos. La unidad prevalece al conflicto, lo cual no quiere decir que el conflicto deba ser negado, porque se respeta la diversidad, sino que debe ser asumido y a partir de allí trabajar por la unidad. La unidad prevalece al conflicto, la realidad es más importante que la idea. Sabemos que muchas veces los modelos, las teorías han pretendido o se ha pretendido que fueran el reemplazo de la realidad. Se ha terminado reificando las categorías y en este sentido negando el sentido común, las cuestiones más elementales que nos ofrece la vida cotidiana. O también los modelos que aparecen como imágenes tan tentadoras a través de la televisión y de los medios de comunicación. Estas realizaciones de sentido, ahí donde la idea nos distorsiona la realidad. Y por último, plantea Francisco en la carta apostólica, el todo es superior a las partes. Y utiliza la hermosa figura del poliedro, que conserva todas las parcialidades con un formato propio, pero en un todo que las integra y las supera.
este todo de la comunidad. En Laudato Si, alabado seas mi Señor, que tiene como subtítulo el cuidado de la casa común, nos habla de la centralidad del hombre. Por supuesto que la preocupación es la casa común. La obra de la creación, dice, fue una obra de amor y no una obra de omnipotencia o de autoafirmación de la omnipotencia de Dios. Por eso esta donación al hombre lo compromete para que cuide esta casa común y siga desarrollando su tarea creadora. Pero quien principalmente está al cuidado del hombre es el hombre mismo. Entonces dice, es necesario llevar adelante una ecología integral, una ecología económica, una ecología social, una ecología cultural. La economía, cuyo impacto debe estar al servicio de los pueblos, la ecología social, con el cuidado de la familia, del espacio local, de la nación, de los espacios internacionales de paz, de convivencia, y finalmente el cuidado de los patrimonios culturales. Por último, decía yo, además de poner al hombre en la centralidad de la ecología, en la centralidad del proyecto que todos nos proponemos, proyectos colectivos que nos proponemos llevar a cabo, finalmente da algunas indicaciones que son muy cálidas, que son hermosas, ¿no? La recomendación de la sobriedad y de la humildad. Podemos vivir con poco, podemos vivir bien con poco, podemos vivir dignamente. Todos los hombres pueden vivir dignamente en un marco de sobriedad. Y solamente así podemos pensar que es posible alimentar los simples gestos cotidianos de ayuda mutua, de cuidado mutuo. La pregunta que hago, que nos hacemos quienes somos militantes, no solamente en lo académico, sino en lo político y en mi caso personal, en la militancia cristiana, es ¿cómo vamos a hacer un proyecto de sociedad mejor si no estamos atentos a este llamado a la vida en sobriedad y alimentar cotidianamente con el hermano los gestos de ayuda mutua? Si no hay un gesto pequeño cada vez que es necesario, difícilmente podamos hacer un gesto grande. Por último, Francisco se ha acercado y ha tenido un contacto muy intenso. Se caracteriza por el contacto fraterno directo. Esto es un signo también muy importante. Y ha tenido 3 encuentros con los movimientos populares en California, en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y en Roma. Allí, entre otras y muchas cosas, ha reafirmado la importancia de concebir a la economía al servicio de los pueblos, la construcción de la justicia y de la paz y el cuidado de la hermana Madre Tierra. Son ya famosas porque se reiteran, afortunadamente, mucho en nuestro país, en los discursos políticos y sociales, las 3 T, el derecho que todo hombre tiene a la tierra, el techo y el trabajo. La recomendación de movilizarse, hagan lío, les ha dicho a los jóvenes. Y por último, algo muy hermoso que es plantear y repetir que los más pequeños pueden hacer mucho. En síntesis, Francisco, entiendo personalmente, y en este sentido quiero también compartirlo, transita el camino del profeta. Así lo hablamos ayer con algunos compañeros y teníamos este diálogo, ¿no? Transita el camino del profeta porque denuncia, renuncia y anuncia. Las 3 condiciones para la profecía. Denuncia la crisis cultural, denuncia la globalización de la indiferencia, denuncia los límites y el salvajismo del capitalismo, denuncia la cultura del descarte. Renuncia a las mieles del poder, predica una iglesia pobre para los pobres, propone salir a la periferia, buscar a los excluidos, darles a ellos el abrazo fraterno, traerlos, encontrarlos. Y anuncia a los movimientos populares, a los pobres y a los pequeños, que son los protagonistas de la transformación. A ellos son, como Cristo, a quienes les lleva el primer canto de esperanza. Nuevamente, bienvenidos y muchas gracias.
Buenos días. La verdad que a mí me pasa algo que cuando yo tengo que hablar de cuestiones de la política, me sale naturalmente, pero cada vez que tengo que hablar de Francisco es como que me agarra, no digo miedo, pero digamos preocupación, porque es muy fuerte y uno no puede equivocarse. Y una de las cosas más lindas que me pasó en la vida es haber podido estar cerca en la construcción de su papado, y es lo que intento volcar. Pido disculpas a Monseñor y a las autoridades. Yo voy a hablar sobre cuestiones pastorales, no me meto en cuestiones teológicas. Debo decir, todos nos acordamos en la Argentina dónde estábamos cuando lo eligieron, cuando nos enteramos que habían anunciado que Jorge Mario Bergoglio era papa, era el nuevo papa, el Habemus Papa de Monseñor Turán, ese francés que lo anuncia. Yo me acuerdo perfectamente, estaba en la calle, estaba en el barrio de Barracas a las 3:30 de la tarde más o menos, y llamé por teléfono inmediatamente a mi amiga Alicia Oliveira, que era una gran amiga de Francisco. Alicia lloraba desconsoladamente, pero no lloraba de emoción, lloraba de bronca porque no lo iba a poder ver como ella lo veía todas las semanas. Y recordamos una de las cosas que a mí me marcó de Jorge Bergoglio. Yo lo cuento porque acá tuvo poca visibilidad. Creo que era el año 99-2000, y había un proyecto que el gobierno nacional de ese entonces llevaba a cabo, que tenía inspiración en Domingo Felipe Cavallo, que era ampliar Puerto Madero, se llamaba el Puerto Madero 2 o el Proyecto Retiro, que era llevar desde Retiro por Figueroa Alcorta hasta la calle Salguero, pasando solo la Facultad de Derecho en el medio, y hasta la vía construir un barrio, construir hoteles 6 estrellas en una gran inversión inmobiliaria que iban a hacer estas cadenas hoteleras para ampliar lo que se denominaba el Puerto Madero turístico, ¿no? Lo otro iba a ser oficinas y residencia. Claro, lo que molestaba este proyecto era la Villa 31, la Villa de Retiro, y entonces las grandes corporaciones hoteleras decidieron ir a ver a cada uno de los actuales poseedores de casas en la Villa 31 y les ofrecían dinero para comprarles el terreno que Menem había dado la titularidad y la propiedad en ese proyecto que se llamaba Arraigo, o sea que tenían el título y que la podían vender. ¿Por qué molestaba a esa situación? Me acuerdo que Alicia era defensora del pueblo de la ciudad, y yo le fui a contar lo que algunos muchachos del Villa de 31 me contaban, y eran fundamentalmente los que acendraban en el pensamiento del padre Carlos Mujica, que creían que en lugar de que ese lugar sea erradicado, lo que había que hacer era, lo que hay que hacer, es un barrio digno con las mismas condiciones que tiene el resto de la ciudad. Es como una interpelación que tenemos los dirigentes políticos en la ciudad de Buenos Aires de decir, esto no puede ser, si es que abrevamos en ese pensamiento. Fuimos a verlo al cardenal pensando, compartir con él, a ver cómo podíamos hacer para evitar esto. Y nunca me voy a olvidar que él levantó el teléfono muy rápido y la llamó a Marta Mujica, a la hermana del padre Mujica, y le pidió si le autorizaba trasladar el cuerpo del padre Carlos desde el panteón familiar a de la Recoleta a la Villa 31 y constituir ahí un santuario que
le iban a tener que pedir autorización a la iglesia de la diócesis de Buenos Aires si querían hacer el otro proyecto para poder levantarlo, y nunca le iba a dar esa autorización. Así fue que impedimos que eso se llevara a cabo, que impidió él. Yo iba ahí de... Esa rapidez que él tomó esa decisión, y fue una de las procesiones más lindas que me tocó pasar, porque fue una gran movida, una gran movilización que se hizo el día que se trasladó el cuerpo desde la Recoleta hasta el barrio, ¿no? Y inclusive ahí el domingo pasado se celebró la misa y se juntaron recordando un nuevo aniversario de la muerte del padre Mujica. Eso fue lo que a mí, a partir de ahí dije, este es el curita de mis 15 años, porque la verdad que yo a los 15 años tuve un curita que me abrió la luz del compromiso por el otro. Y tuve un gran obispo en Neuquén, donde yo me crié, que fue Monseñor Jaime de Nevares, que me permitió, me enseñó que hay que ser Cristos para ser Cristos. Hay que ver al Cristo en la tierra, en el prójimo, en el que está necesitando de uno, y hacerse carne en uno. Monseñor nos enseñaba mucho que más que caritativo le gustaba ser solidario, que es hacer en uno el problema del otro. En esa iglesia yo me formé, y debo decir que con el tiempo me fui alejando de esa iglesia, y cuando tuve la suerte de ir a la cumbre mundial de los jóvenes en Brasil y ver cómo el Papa Francisco había entrado en los jóvenes, y cómo esos jóvenes de todo el mundo, inclusive en la reunión que el Papa hace con los jóvenes argentinos, la famosa reunión donde le dice hagan lío y les dice cuál es su programática. Es la primera vez que el Papa habla de su programática, dice son las bienaventuranzas y Mateo 25. Y de ahí abrevamos. ¿Por qué quise contar esto? Eso es Francisco. Francisco es, quizás, para adentrarnos en la geopolítica, es el primer papa que piensa el mundo desde los pobres. Y quizás es porque él abreva de la iglesia latinoamericana, esa iglesia que en Medellín, que es el primer encuentro de los obispos latinoamericanos, después del Concilio Vaticano II, toma la decisión, y fue coordinado por otro argentino muy notable, uno de los, quizás, el argentino de mayor respeto que hay en la Iglesia Vaticana, que es Monseñor Pironio, Eduardo Pironio, que le tocó coordinar esa conferencia episcopal latinoamericana de Medellín, y es donde la Iglesia latinoamericana adapta el Concilio Vaticano a la realidad latinoamericana y decide tomar la opción preferencial por los pobres. De esa iglesia abreva Francisco. Él es un gran motivador en su geopolítica. Él no le interesa que la iglesia se siente en una mesa. A él le interesa sentar las dos partes enfrentadas. No le interesa a la iglesia que se sienta en todas las mesas, sino ver cómo se pueden sentar los que nunca se sentaron en una mesa o los que hace mucho que no se sientan en esa mesa. Eso hizo con Cuba y Estados Unidos. Lo hizo en Colombia, con Colombia, cuando después de haber sido derrotado el plebiscito, el Papa pudo sentar lo que no se había logrado hacer en Colombia a Uribe y al presidente Santos, y retomar el camino de la paz cuando nadie ya albergaba esperanzas, ¿no? Está realizando también gestiones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, entre Armenia y Turquía, entre las dos Coreas, entre Israel y Palestina. Él le planteó, cuando Obama le plantea el tema de mediar entre Cuba y Estados Unidos, porque fue Estados Unidos el que le fue a pedir al Papa esta mediación, logrado el resultado, el Papa pidió también que el G5, es decir, el grupo de los 5 países más importantes, sacara a Irán de la penitencia en la que la habían colocado, pues el Papa entendía que para la cuestión que se estaba sucediendo
entre el ISIS y toda esa región, donde los musulmanes, donde los sunitas extremos, como son los que militan en el ISIS, a los primeros que buscan son a los chiitas y después a los cristianos, que son los primeros que son muertos en esa situación. También está realizando gestiones de paz entre Armenia y Azerbaiyán, entre Armenia y Turquía. Fíjense que cuando se cumplen 100 años del genocidio turco con el pueblo armenio, el Papa tenía un sueño que era rezar una misa en la frontera de Turquía con Armenia. Él viaja a Turquía, se lo plantea a Erdogan, el presidente de Turquía, no lo aceptó, y entonces el Papa redobla la apuesta y el 14 de abril del 2015, 10 días antes que se conmemore el 100 aniversario, convoca a todos los armenios de la diáspora al Vaticano, y allí, en una ceremonia muy importante, me tocó participar, la comunidad armenia argentina fue quizás de las más destacadas, el Papa pronuncia en su homilía 4 veces la palabra genocidio, que hasta ese momento el Vaticano no se había expedido. Hay veces que sus oficios dan resultado y otras no, pero lo bueno de él es que no cesa en el compromiso. La primera herramienta que usó el Papa para su geopolítica fue cuando el presidente Barack Obama precisamente anuncia la invasión a Siria. Y el Papa sale inmediatamente a plantear que no está de acuerdo con esa invasión y plantea su primera herramienta en la geopolítica de Francisco, que es la oración. Los que no creen, por ahí decía, ¿qué el Papa con la oración? Pero lo sorprendente fue que el Papa convoca una jornada mundial de oración un día sábado. Los católicos decían, pero ¿cómo si nosotros rezamos los domingos? La sabiduría de Francisco esa quizás fue su primera irrupción como pontífice, como el principal constructor de puentes y destructor de muros, ¿no? Y resulta que él, como jefe de los católicos, puede ordenarle a los católicos qué día tienen que rezar. Lo sorprendente es que el sábado rezan los musulmanes y rezan los judíos. Fue tan impresionante esa jornada mundial de oración en el mundo y en Estados Unidos en particular, que Barack Obama decide, cuando va al G20 a San Petersburgo, cuya presidencia de esa cumbre la tenía el presidente Vladimir Putin, a quien el Papa le había mandado una carta para que se discuta dentro de los 20 jefes de Estado más importantes del mundo el tema de la no invasión a Siria. Putin tuvo la generosidad para con Francisco de ponerlo primero esa carta en el orden del día del G20, y lo cierto es que logrado el objetivo del debate, se levanta en la conferencia de prensa de conclusión del G20, Barack Obama anuncia que no van a invadir Siria. Quizás ese fue el primer triunfo de esta incipiente visión geopolítica y herramientas geopolíticas que usa Francisco. Dicen que los papas marcan su pontificado en las primeras salidas que hacen de Roma, tanto cuando sale dentro de Italia como cuando sale fuera de Italia. Francisco, dentro de Italia, fue el primero que se animó, el primer papa que se animó a ponerse el nombre de San Francisco de Asís. Fíjense qué paradoja, ¿no? Debe ser el santo más conocido, más respetado popularmente en el mundo, San Francisco de Asís. Ningún papa se animó a ponerse ese nombre. Había que tener convicción y coherencia de vida para ponerse ese nombre, que es lo que predica, y pensar una iglesia como él la piensa, desde los pobres. Entonces, podría haber ido a la tumba de San Francisco, que queda cerca de Roma, ¿no?, y visitar Asís. Podría haber ido a Torino, donde está el manto sagrado de Cristo. Muchos papas lo hicieron.
No, él decidió ser el primer papa que va a la isla de Lampedusa. Lampedusa es una isla de territorio italiano que es el último lugar, es el lugar más cerca que tiene Italia desde el África. ¿Qué pasaba en Lampedusa? Lampedusa es una isla de turismo clase AA, es un lugar, pero se ha transformado en el lugar de sobrevida de los desesperados migrantes, como se denominaban hasta que va el Papa, que huyen desde la violencia más extrema que sucede en Siria, en Irak, en Libia. Francisco decide ir a ese lugar y dice, ellos están acá porque antes nosotros estuvimos allá. O sea, Occidente es el responsable de lo que está pasando en Libia, en Irak y en Siria, porque fue Occidente la que destrozó ese sistema político, ese sistema social de estos líderes laicos donde en su liderazgo convivían los distintos pensamientos religiosos. Y ahí el Papa anuncia que no hay ninguna religión, ni los musulmanes, ni los judíos, ni los católicos, o los cristianos de toda la Haya, en ningún lugar son los que predican que hay que eliminar al otro que tiene una fe distinta. Y ahí denuncia, malditos los que fabrican armas, malditos los que las venden. Esos son los que generan estas condiciones. Allí en Lampedusa, Francisco denuncia la cultura del descarte y plantea frente a eso la cultura del encuentro. Dice, ¿quién es el responsable de la sangre de estos hermanos? Ninguno, respondemos. Yo no tengo nada que ver. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llanto. Ellos están acá porque antes nosotros estuvimos allá. Ha instalado discusiones y términos que llevan su marca registrada para denunciar los males actuales de la globalización. En ese lugar habló de la cultura de la indiferencia. No son migrantes, dice Francisco en esa Lampedusa, son refugiados que huyen de las guerras. Ese es el tema de los refugiados, el tema de los nuevos desaparecidos, dice el Papa en ese discurso, porque el Mediterráneo se ha transformado en un cementerio, porque la mitad o más de la mitad de ellos, de las barcas que vienen, mueren en la travesía del Mediterráneo. Y él los transforma de migrantes en refugiados, porque la diferencia que existe es que si son migrantes los estados pueden rechazarlos. Si son refugiados tienen obligación de recibirlo. Yo he visto reacciones en Roma producto de esta actitud del Papa, les aseguro que ese día crujía. Todos los que alababan a Francisco por su austeridad, por sus zapatos, por la forma, el día que el Papa abrazó, besó y se trajo unos refugiados a Roma, desde Silvio Berlusconi hasta la izquierda, lo criticaron fuertemente como que se estaba metiendo en cuestiones internas de Italia. Yo lo escuché a Giovanni Sartori, un politólogo muy respetado en la Argentina, diciendo que el Papa era el culpable de la situación que estaba pasando, refutándole, porque decía, si el Papa permitiera el control de la natalidad, esta gente que vive en Irak, en Libia, no tendría tantos hijos y no tendrían que venir acá. Eso lo decía Giovanni Sartori. Entonces, uno ve cómo el pensamiento, como dice Leonardo Boff, que Francisco practica, nos trajo de vuelta el Jesús de los pobres, ¿no? Y fíjense, el primer viaje de Francisco fuera de Italia, planteamos el primero dentro de Italia,
fue a Albania, que esta es otra de las características de su geopolítica. Albania es un país del 97% de población musulmana. Si ustedes hurgan en los viajes que ha hecho Francisco, el 90% de esos viajes son a países cuya religión mayoritaria no es el catolicismo. Porque ha hecho de la interreligiosidad una herramienta fundamental para la paz. Y allí viene de vuelta que uno de los mayores legados que Bergoglio le dio a Francisco fue, sin lugar a dudas, la construcción de la interreligiosidad durante su magistratura en la ciudad de Buenos Aires, su episcopado, porque fue acá, y quizás fue el primer cardenal en el mundo que se animó a realizar una ceremonia en la iglesia, en la Catedral de Buenos Aires, junto a los rabinos más importantes de América Latina y a las autoridades musulmanas eclesiásticas, el día de los cristales rotos, el de la Kristallnacht, el mismo día que se conmemoraba cuando los nazis rompieron los vidrios de las casas de los judíos, como marcando para que al día siguiente se los llevaran a los que tenían los vidrios rotos. Francisco Bergoglio, en aquella ceremonia donde se constituye el Instituto del Diálogo Interreligioso, dice: estamos acá, dirigiéndose a los rabinos, junto a nuestros hermanos mayores en la fe. No crean que eso cayó bien en el Cardenalato Vaticano. No son tan amplios como, no tienen esa interreligiosidad que practica Francisco, y quizás esa herramienta es la que le permite ser creíble cuando él va a Israel y a Palestina, cuando le pide una reunión al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa después de más de 1000 años que no se encontraban. Y allí fíjense que cuando él va a visitar una sinagoga en Roma, dice: todos pertenecemos a una única familia, la familia de Dios. Y allí dice: ningún pueblo es criminal, ninguna religión es terrorista. Se abrazó a Kirill, que allí también quiero parar, porque esto fue una cuestión de otra apuesta de la paz del Papa. El Papa se encuentra por primera vez con Putin después de aquella cumbre de San Petersburgo, para agradecerle la gestión que, gracias a que había puesto en el orden del día, primer punto, su carta. Y allí, en ese encuentro que hacen en el Vaticano Putin y el Papa, él le pide a Vladimir Putin, que tiene interés de poder encontrarse con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kirill en ruso, Cirilo en español, y Putin quedó en hacer ese trámite. Un año después, cuando Raúl Castro va a visitar al Papa en medio de la mediación, porque todavía no, el Papa no había viajado a Cuba a concluir esa mediación, Raúl viene desde Moscú, o sea, primero fue a Rusia y después fue al Vaticano. Fue una reunión, fue en mayo del 2015, fue la primera reunión de un presidente de Cuba después de la Revolución del 58 y duró 58 minutos. Fue hasta ese momento la reunión más larga de un jefe de Estado con un pontífice. Fue aquella reunión que Raúl dijo: como que Francisco siga hablando así, yo voy a volver a rezar. Y en esa reunión, Raúl, que venía de Rusia, le dice: estuve con Kirill, me dijo que me pidió que le transmitiera a usted que está dispuesto a reunirse donde usted quiera y cuando quiera. Entonces el Papa, devolviendo los buenos oficios de Raúl, le dijo: voy a ir a Cuba
cuando viaja a Estados Unidos. Allí es donde el Papa anexa a Cuba en su viaje a Estados Unidos, porque el viaje a Estados Unidos es un viaje que estaba preacordado por Benedicto XVI. Es quizás el único país central que ha visitado Francisco en su geopolítica, porque a él le gusta ir de la periferia hacia el centro. Tanto el encuentro en Brasil con la Cumbre Mundial de los Jóvenes como el encuentro que era en Filadelfia por la familia eran encuentros que se habían acordado en épocas de Benedicto XVI. Entonces el Papa, aprovechando que tenía ese compromiso, que era global, decide, si había aceptado la mediación entre Estados Unidos y Cuba, decide anexar Cuba. Me acuerdo que cuando sale la información que el Papa va a visitar Cuba, la revista The Economist, revista que criticó duramente al Papa, lo acusa de Papa populista por haber agregado Cuba antes de ir a Estados Unidos. Le dijeron Papa peronista para cuando él planteaba cuestiones que la cumbre mundial de los movimientos populares en Bolivia. O sea que siempre que le agregan un ismo que a nosotros por ahí nos gusta, es para bajarle el precio al Papa. Porque lo que no quieren decir es que Francisco practica la doctrina social de la Iglesia. No es que cualquiera de los ismos que le quieren anexar le han dicho, cuando vos hablabas recién del Evangelium Gaudium, cuando salió el Evangelium Gaudium, la cadena Fox de Estados Unidos lo acusó de papa marxista, porque denunciaba el capitalismo. Acá me pasa que me quedan 5 minutos, entonces voy a sintetizar, después yo te paso el entero, pero vamos a cumplir con los horarios. Yo ahora les contaría simplemente para que ustedes vean qué significa Francisco. Voy a tomar un mes de los que me tocó convivir en el Vaticano. Voy a tomar el mes de mayo. El mes de mayo, para parafrasearlo con el mayo francés, que decía aquel mayo francés del 68, soñemos lo imposible. Bueno, en el caso de Francisco es hagamos posible lo imposible. En ese mayo, yo vi, y todos los días me sorprendía, porque lo sorprendente cuando uno está ahí es, a las 11 de la mañana a mí me venía el parte de la sala vaticana de prensa y me enteraba cosas que nunca imaginé que pudieran suceder en la Iglesia Católica Vaticana, porque era así, decía, pero ¿cómo? O sea, sorpresas. En ese mes de mayo, el Papa decide beatificar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el obispo de El Salvador asesinado por grupos parapoliciales. Para eso, Francisco tuvo que sacar una bula para ampliar, porque uno puede ser santo o porque es mártir o porque produce milagro. Acá está Monseñor, voy bien por ahí, ¿no? Para poder, Romero no había hecho milagro, pero era un mártir, pero lo que pasa es que el martirio de la Iglesia es cuando uno es asesinado por su fe, por gente de otra fe. Y en este caso no era así. En este caso eran asesinos que pensaban que Romero era un obispo rojo, lo calificaban así, y eran de la misma fe supuestamente que Oscar Arnulfo Romero. El Papa saca una bula y plantea que Romero fue asesinado por practicar el Evangelio y que ha sido un mártir de la Iglesia. Esa bula le permitió a Francisco, también en ese mes de mayo, comenzar el expediente de beatificación de Monseñor Angeleri, el obispo riojano, que nos enseñó que había que tener un oído al lado del Evangelio y otro oído al lado del pueblo. En ese mes de mayo el Papa también comienza el proceso de beatificación de Monseñor Helder Cámara, el obispo de Olinda y Recife, el obispo rojo, como le denominaban en Brasil, ese obispo que decía que si le daba de comer a un pobre todos le decían que era un santo.
pero si él se preguntaba por qué ese pobre no podía comer, lo acusaban de ser comunista. A ese obispo, Francisco, comienza en ese mes de mayo del 2015 el proceso de beatificación. Y en ese mes de mayo también el Papa recibe al presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, y decide abrir las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Palestina, y decide consagrar a 2 religiosas palestinas, las primeras santas que son de nacionalidad palestina. Y para final recibe al padre Gutiérrez, el padre peruano que creó la teología de la liberación junto con los hermanos Boff. Y nunca me voy a olvidar que el padre Gutiérrez, y lo recibe con honores, él no se le esperaba, ya era un hombre grande, y lo primero que se le ocurre decir cuando se encuentra frente a Francisco es: hoy se ha caído un muro. Y nada mejor graficaba eso, porque hasta ese momento ninguno de los que habían trabajado en la teología de la liberación hacía 20 y pico de años que podían pisar el Vaticano. Y por último, Francisco, como les dije antes, recibe a Raúl Castro y descongela para siempre las relaciones. Yo digo que la geopolítica, la práctica de la paz, yo le denominaría geopolítica de la vida, lo que más extraño del Vaticano, de mis días vaticanos, son los miércoles y los domingos. Los miércoles el Papa habla a la multitud en la audiencia general de los días miércoles, y los domingos en el Ángelus habla desde la plaza de San Pedro. Yo les quiero decir que una de las cosas que más me sorprendían, yo no falté ningún miércoles ni ningún domingo del tiempo que me tocó ser embajador, porque me conmovía, se ve que me gustan mucho las multitudes, que jóvenes con kipá, jóvenes musulmanes, jóvenes cristianos de toda la Haya con sus atuendos típicos de coptos, cristianos maronitas, agnósticos, iban todos los miércoles y los domingos de todos los países de Europa a escuchar la voz de Francisco. Y yo creo que el mundo post-Francisco va a ser mucho mejor que el mundo de Francisco. Porque estos jóvenes de 14 a 30 años, que son criados en los valores de la prédica, de una visión desde los pobres y desde la paz, cuando les toque gobernar el mundo, sus sociedades, no tengo ninguna duda que no solo va a ser criminal de lesa humanidad el que se excede en una guerra, en un conflicto bélico, sino en el que la declara, en el que fabrica las armas y en el que las vende. Ese va a ser el mundo post-Francisco. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, quedamos a la espera luego de la versión escrita que le hemos solicitado a todos los panelistas. Nuestra idea, queremos anunciarles, es hacer una publicación con las exposiciones, aparte de que están siendo filmadas y luego van a ser divulgadas. Agradecemos la presencia de Gustavo Vera, el diputado Gustavo Vera, que acaba de llegar, de la filósofa y teóloga Emil Secuda, que va a hacer su presentación en la mesa de la teología desde América Latina. Tenemos acá un conjunto de secretarios de nuestra universidad, directores de departamentos, de carreras e institutos de investigación, a quienes también agradecemos su presencia, y una carta de la intendente de La Matanza, Verónica Magario, quien se justifica por no haber podido venir, pero augura éxito y se compromete a seguir trabajando junto con nosotros en las tareas futuras que vamos a hacer en el marco de este programa.
Ahora le damos la palabra a Fabián, quien va a hacer los comentarios de la conferencia inaugural. Buenos días. Primero quiero agradecer profundamente la oportunidad y en reconocimiento a Nerio por permitirme encontrarme en esta mesa para la apertura de este seminario del programa Formarnos, que nos permite abordar desde la Universidad de Lanús la figura y el pensamiento de nuestro Papa Francisco. Como decía Eduardo recién, el primer Papa sudamericano, el Papa que viene del continente de las asimetrías, de la pobreza, de la América, esa América que desde su mismo descubrimiento, la opresión es uno de los signos distintivos y salientes, que fue expresado por la misma Iglesia desde Bartolomé de las Casas, ese pensamiento que fue evocando el problema de la América colonizada. Bueno, ese Papa que viene de estas tierras toma el nombre de Francisco, que es la otra gran tradición pauperística de la Iglesia, para llevar al mundo este mensaje que no podríamos tener un mejor interlocutor que Eduardo Valdés, aquel que estuvo en Roma viendo los primeros pasos de nuestro Papa, para contarnos hechos salientes y relevantes del mensaje de Francisco. Nerio aborda, primero, desde donde somos, desde nuestra identidad, desde Lanús, desde nuestro estatuto, nuestra finalidad y nuestra preocupación central de la universidad por la construcción social, y cómo este seminario, cómo democracia y esta perspectiva desde el sur es una de las preocupaciones centrales que es permanente en Lanús, ¿no? Desde el Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, cómo construimos un pensamiento propio para mirar los problemas desde aquí y no tratar de seguir interpretando cómo los europeos decodifican u otros desde otros lugares de poder se decodifican los problemas, tratar de elaborar un pensamiento propio para analizar nuestras cuestiones. Y lo hace a través del análisis de dos documentos emitidos por Francisco, Evangelii Gaudium y Laudatio Si, dos documentos que Nerio nos va a dar nos va a dar esta visión, ¿no? En la cual el Papa pone al mundo este pensamiento de él, un pensamiento que va a generar, como nos decía Eduardo, el Papa populista, el Papa peronista o el Papa marxista. Una visión en donde se habla de la pobreza y se pone al pobre y a los pueblos como sujetos sociales, como los sujetos históricos, ¿no? Que son el fin, ¿no? En definitiva, y el centro de todo el quehacer económico, el quehacer político, tiene que tener como destinatario, como centro al pueblo y al ser humano como tal. En este documento, el Papa, nos dice Nerio, asume su liderazgo desde esta epistemología del sur, como sostenemos en Lanús, ¿no? En la crítica al capitalismo financiero. Ese capitalismo que genera plata desde la plata, ese capitalismo donde la especulación está en el centro de todas las cosas, afecta a los procesos productivos y va descartando sectores importantes de la población en todos los sectores del mundo, generando las tensiones que hoy vemos, ¿no? Esta teoría del descarte, como llama Francisco, en el cual el capitalismo financiero dice que tenemos que aceptar que tanto por ciento de las poblaciones están fuera del sistema, están fuera de toda lógica de la economía. Y para eso el Papa empieza con los gestos
como decía Monseñor cuando charlábamos en la reunión previa, que en realidad son propios y naturales de él, los gestos cotidianos, que Nerio los sintetiza en la sobriedad y en la humildad, ¿no? Gestos que nos permiten acercarse al otro, al prójimo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, es el primer mandamiento, y esta es la esencia del pensamiento católico que encarna Francisco, y que por supuesto siempre este pensamiento estuvo de punta con la lógica del capitalismo, ¿no? Y nos recuerda Nerio como el Papa nos dice: tiempo, realidad son elementos esenciales. El tiempo es frente al espacio, no vamos a solucionar los problemas de choque, esto es un tema que tenemos que abordar en el tiempo para cambiar las bases estructurales de un sistema perverso e injusto. Y que es más importante la realidad, es más importante el prójimo que la construcción de ideas abstractas que nos incluyen porque pensamos bien y no porque actuamos bien. Y esto es esencial en el planteo que nos hace Francisco. Y el otro gran documento es la Laudatio, la casa común, en donde nos devuelve, como charlamos con Pancho siempre en pensamiento, en las cátedras de pensamiento, nos devuelve la herramienta fundamental para la reconstrucción de un pensamiento nacional, ¿no? Pero en la lógica y en los problemas del siglo XXI. Los problemas no los solucionamos mirando al pasado, los problemas los solucionamos encarnando y tomando los problemas del presente y los del futuro. Y en este sentido, la Laudatio nos dice cómo preservar esta causa común y nos coloca los recursos naturales y el deterioro del medio ambiente en el centro del problema, pero también nos dice que ese deterioro del medio ambiente es la causa de la exclusión, porque esa agua contaminada es la que afecta al pobre y son justamente este deterioro partes de las condiciones esenciales de la pobreza. Y finalmente Nerio nos dice que Francisco nos muestra el camino del profeta, ¿no? Que denuncia, que tiene los gestos de sobriedad y humildad y de renunciamiento, pero que también anuncia ese mundo nuevo que debemos construir, y para eso debemos hacer lío, como nos dijo en su reunión con los jóvenes en Brasil. Como decía, tenemos el privilegio que la geopolítica que nos plantea Francisco nos haya sido conceptualizada por un actor, por alguien que le tocó ser parte y estar en este momento, que es el compañero Eduardo Valdés. Y para eso nos contó esta historia de cómo encaró Francisco el problema de una posible erradicación de la Villa 31, realmente conmovedor, como el padre Carlos desde la muerte vuelve a estar en el centro de sus pobres, de su villa, y vuelve a ser el gran protagonista, ¿no?, de la defensa de los derechos del gran barrio del Retiro, digamos, en grande. A los argentinos nos cuesta cuando tenemos argentinos que trascienden, nos cuesta. Y Francisco es uno de los grandes líderes del mundo. Un líder que tiene, como nos relataban sus ejemplos, una influencia trascendente en las decisiones de un mundo que está en una etapa de conflictividad inédita, tal vez, desde la caída del muro de Berlín. Y ese líder es sudamericano, ese líder es argentino y expresa la forma en que los sudamericanos y los argentinos
vemos el mundo. Y lo que es insólito acá nos cuesta, porque que Lori Sanata nos diga populista, listo, se entiende, pero que desde acá asumamos, o muchos asuman un cuestionamiento a cuestionamientos por el discurso de la pobreza, porque como decía muy bien en el mensaje de Elder Cámara, si hablo del pobre está bien, si hablo por qué pobre, ahí es donde entramos a tener problemas. Y Eduardo nos refirió cuestiones esenciales de este mundo en los cuales Francisco ha tenido una participación activa, ¿no? El caso cubano, que Cuba deje que se termine el bloqueo y la exclusión cubana en el continente americano, un tema histórico que signó el siglo XX, es realmente un hecho trascendente. La paz en Colombia, una violencia estructural que agobiaba al país, a este país hermano, y donde Francisco también ha tenido, pero bueno, como vemos, el tema trascendente de haberse evitado el tema trascendente de haberse evitado la invasión a Siria, ¿no? En donde Francisco hizo figurar en las cumbres del G5 y del G20 una visión que terminó siendo efectiva en evitar este problema. Y fundamentalmente la visión sobre el refugiado, sobre los deberes que tiene esa Europa colonialista, esa Europa que durante 500 años estuvo cambiando las relaciones de situaciones del mundo y hoy recibe este flujo de refugiados y dice no podemos porque afectan una situación de bienestar X que debemos sostener en Europa. No, estos deberes no son migrantes, son refugiados sobre los cuales tenemos el derecho de estar, y el Papa da el primer gesto yendo a Lampedusa a abrazarse con esta gente que está sufriendo los horrores de la guerra. Guerra que, como él nos dice, viniendo de Corea, no es una guerra de religión, las religiones no provocan guerras ni terroristas. Esta guerra es por la dominación de los pueblos. Esta guerra es la guerra de los traficantes de armas, la guerra de los fabricantes de armas. Y esta guerra es por los recursos naturales. Un mensaje claro, un mensaje que para nosotros los argentinos no nos sorprende. No nos sorprende por Bergoglio, pero no nos sorprende porque el general Perón en 1972 también nos había advertido que las guerras del siglo XXI eran las guerras por los recursos naturales y es lo que estamos viviendo. Quiero agradecer en nombre de la Universidad Nacional de Lanús a Eduardo Valdés por su presencia y nuevamente a Nerio por permitirme expresar estos conceptos y, bueno, te devuelvo, Nerio, para que des por apertura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabián. Quedan todos invitados a continuar e invitamos a los participantes del panel próximo a subir al estrado. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Esperamos Me gustaría que las universidades argentinas generáramos una cátedra sobre el pensamiento de la paz, la geopolítica por la vida, para que sirva para inclusive el servicio exterior de la nación, estudiar esta geopolítica, la geopolítica de Francisco, para que Argentina tenga valores para exportar en el mundo y no solo productos. Tomamos el desafío y te proponemos trabajar junto con esto.